Urano, el séptimo planeta del Sistema Solar, es un coloso imponente, el tercero en diámetro y el cuarto en masa. Descubierto en 1781 por el astrónomo William Herschel, este mundo lleva el nombre del mismísimo dios griego del cielo. Pero no se dejen engañar, Urano es el planeta más misterioso y menos explorado de todo nuestro vecindario cósmico. Cuando en 1986 la sonda Voyager 2 envió sus primeras imágenes, la ciencia quedó desconcertada ante una esfera azul pálida y monótona. Sin las bandas caóticas de Júpiter ni los majestuosos anillos de Saturno, parecía un desierto helado. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Sus temperaturas son más extremas y gélidas que las de Neptuno, a pesar de estar más cerca del Sol. Detrás de esa aparente calma visual se esconde un monstruo con anomalías aterradoras. Una magnetosfera caótica, una inclinación axial que desafía toda lógica física y una composición química única en el universo. Bienvenidos, intrépidos viajeros. Hoy nos adentraremos en los confines del espacio para desentrañar los secretos de este enigmático gigante de hielo. Prepárense para un viaje alucinante que cambiará todo lo que creen saber sobre el cosmos. Con un diámetro descomunal de 51.118 kilómetros, Urano se corona como el tercer planeta más grande del Sistema Solar. Su tamaño supera ligeramente al de Neptuno, consolidándose como el penúltimo planeta gigante antes de la oscuridad absoluta. Más allá, solo reina Neptuno y el lejano y congelado planeta enano Plutón. Los científicos lograron calcular su masa midiendo la brutal atracción gravitatoria que ejerce sobre su cortejo de lunas. Aunque su volumen podría devorar 63 tierras, su masa apenas 14 veces y media la de nuestro hogar. Esto lo convierte en el gigante más ligero y menos denso de todo el Sistema Solar. La razón: su densidad media es de tan solo 1,27 gramos por centímetro cúbico. Apenas un poco más denso que el agua común. De hecho, solo el colosal Saturno es más ligero que este extraño mundo. Esta ligereza extrema es el sello de los gigantes gaseosos formados por elementos volátiles y livianos. Urano orbita a una distancia aterradora, más de 19 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Hablamos de casi 3.000 millones de kilómetros de vacío absoluto. A semejante distancia, su movimiento es tan lento que parece congelado en el firmamento. Durante siglos, descifrar cuánto tardaba en girar sobre sí mismo fue un enigma imposible de resolver desde la Tierra. Tuvo que llegar la legendaria sonda Voyager 2 para revelarnos la verdad. Un día allí dura apenas 17 horas y 14 minutos. Pero aquí está el verdadero misterio. Su eje de rotación está prácticamente acostado sobre su órbita. En lugar de girar como un trompo, Urano avanza por el espacio rodando literalmente de lado. Una anomalía salvaje y única en todo el Sistema Solar que desconcierta a los astrónomos. Mientras los demás mundos giran erguidos, Urano desafía las leyes cósmicas. Es uno de los fenómenos más impactantes del universo y sigue sin una explicación definitiva. En la Tierra y otros mundos, el eje es casi vertical, perpendicular al plano de su órbita. Esta rotación vertical es lo que genera el ciclo constante del día y la noche. Un ciclo que baña casi todo el planeta, excepto los polos, donde la luz y la sombra tardan meses en cambiar. En los polos terrestres, por ejemplo, el día y la noche eternos duran 6 meses. Pero en Urano todo es una locura extrema. Su eje está inclinado a unos increíbles 98 grados, casi paralelo a su órbita. Esto desata fenómenos climáticos y estacionales tan bizarros que no tienen comparación en el cosmos. El resultado es un ciclo de estaciones monstruoso y completamente fuera de este mundo. Imaginen esto: Urano tarda 84 años terrestres en completar una sola vuelta al Sol. Increíblemente, desde que William Herschel descubrió Urano en 1781, solo han pasado casi 3 años en ese lejano planeta. En todo este tiempo, las 4 estaciones se suceden lentamente y cada una dura la friolera de 21 años terrestres. Imaginen esto. Durante el verano en el hemisferio norte de Urano, el Sol nunca se oculta por más de 2 décadas. Mientras tanto, el hemisferio sur queda atrapado en una oscuridad absoluta y congelante, una noche polar eterna. Solo en primavera y otoño el planeta experimenta el ciclo normal de amaneceres y atardeceres diarios.
Pero al avanzar en su órbita, el invierno acecha al hemisferio norte y las condiciones extremas regresan con fuerza. El sur se baña de luz constante, mientras el norte se hunde en una gélida noche polar de más de 20 años. Lo más desconcertante es que en los polos y el ecuador, el clima cambia de forma radicalmente distinta. En el ecuador, el año tiene 2 veranos y 2 inviernos brutales, durando cada ciclo casi 21 años terrestres. En cambio, los polos solo viven un verano y un invierno, pero con una duración que duplica a la del ecuador. Hablamos de 42 años terrestres cada uno. Por esta inclinación tan extrema, los polos de Urano absorben mucha más energía solar que su propia zona ecuatorial. Sin embargo, misteriosamente, el ecuador de Urano sigue siendo mucho más cálido que sus polos. El enigma de cómo se redistribuye este calor sigue desconcertando por completo a la ciencia actual. Antes de la histórica misión de la sonda Voyager 2, no sabíamos absolutamente nada sobre su campo magnético. Hasta su llegada en 1986, los científicos creían que este campo magnético se alineaba con el viento solar. De ser así, los polos magnéticos coincidirían con los geográficos, ubicados justo en el plano de la eclíptica. Pero los datos reales de la magnetosfera nos dejaron en shock. Eran completamente desconcertantes. Urano reveló tener nada menos que 4 polos magnéticos, 2 principales y 2 anomalías secundarias. Por lo general, la estructura magnética de los planetas sigue un patrón bastante predecible. Las líneas de fuerza brotan de un polo magnético, envuelven al planeta a gran distancia y entran por el otro, creando un escudo protector. Esta barrera es asimétrica debido al viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas de nuestra estrella, que aplasta el escudo por el lado que mira al Sol y lo estira infinitamente en la dirección opuesta. Así es como nace la gigantesca y misteriosa cola de la magnetosfera. En la Tierra, por ejemplo, esta cola invisible se extiende a lo largo de miles de kilómetros en el espacio. La diferencia entre las magnetosferas de los planetas suele ser solo de tamaño, según la fuerza de sus campos magnéticos. Pero la magnetosfera de Urano rompe todas las reglas del juego por 2 razones asombrosas. Primero, su eje magnético está brutalmente desviado del eje de rotación por unos increíbles 60 grados. Y segundo, el origen de este campo no está en el centro del planeta, sino desplazado 1/3 de su radio. Esto significa que una brújula allí no apuntaría al norte, sino a un polo situado en el paralelo 30. En nuestro planeta, esa latitud cruza lugares como las Islas Canarias, Nueva Delhi o Sydney. Por si fuera poco, la fuerza de este escudo magnético varía de forma extrema según la región donde te encuentres. Además, se registran brutales anomalías magnéticas que actúan como polos secundarios, enredando aún más la compleja estructura de su magnetosfera. Así de caótico e indescifrable es el misterioso escudo magnético de Urano. Su brutal inclinación axial genera una colosal cola magnética en espiral, un latigazo invisible que se extiende hasta los confines más oscuros del sistema solar. El violento giro de este mundo retuerce las líneas de fuerza magnética como si fueran cables de acero trenzados en una cuerda cósmica. Los datos de las sondas revelan un dato aterrador. Esta cola, arrastrada por el viento solar, mide más de 10 millones de kilómetros, llegando incluso hasta la órbita de Neptuno. Pero el misterio no acaba aquí. Su campo magnético no solo tiene una inclinación aberrante, sino que ni siquiera pasa por el centro de este gigante gaseoso. En otros mundos, el magnetismo nace de corrientes eléctricas profundas cerca de un núcleo ardiente y activo. Pero en Urano, este escudo protector se genera de forma extraña, mucho más cerca de la superficie en su manto. ¿Por qué ocurre esto solo en una zona específica? Es un enigma que desconcierta a la ciencia. Esta anomalía magnética actúa de manera totalmente caótica, ignorando por completo el eje y el núcleo del planeta. Los científicos teorizan que el magnetismo de estos gigantes helados se origina a profundidades ridículamente bajas. Podría nacer en un exótico océano de amoníaco líquido, una delgada capa que envuelve a un núcleo extrañamente estratificado. Y cuidado, porque sus lunas juegan un papel crucial y perturbador en este sistema. Literalmente, estos satélites van abriendo gigantescos agujeros en su escudo magnético.
El bombardeo de partículas es tan brutal que puede oscurecer la superficie de las lunas en apenas 100.000 años. Esta sería la oscura explicación de por qué sus lunas y anillos lucen tan negros y sombríos. El planeta también exhibe unas auroras espectaculares, colosales anillos de luz brillando en ambos polos. Pero a diferencia de Júpiter, estas auroras no parecen alterar el balance térmico de su atmósfera. Aunque parezca increíble, la humanidad observaba a Urano desde el siglo XVII. Sin embargo, los astrónomos de la época cometieron un error histórico. Lo confundieron con una simple estrella. Así, Urano se convirtió en el primer planeta de la historia descubierto gracias a un telescopio óptico. Su descubridor, William Herschel, era un músico profesional de 42 años. Se ganaba la vida dando clases y tocando el violín y el oboe en una orquesta local. Pero su verdadera y obsesiva pasión era mirar al firmamento. En sus ratos libres pulía espejos de telescopios y, tras los conciertos nocturnos, se entregaba a la observación de las estrellas. El 13 de marzo de 1781 escudriñaba la constelación de Tauro. De pronto, un punto de luz llamó poderosamente su atención por su extraño aspecto. No era un destello puntual, sino un disco definido y misterioso. Intrigado, anotó de inmediato en su diario de observación: aspecto inusual. Podría ser una estrella con nebulosa o tal vez un cometa. Meses después, los cálculos de su órbita revelaron algo asombroso. Giraba alrededor del Sol de forma casi circular como un planeta. Había descubierto un nuevo mundo. En un instante, los límites conocidos del sistema solar que terminaban en Saturno se duplicaron. Ese mismo año, Herschel fue admitido en la prestigiosa Royal Society y recibió un doctorado honorífico de Oxford. El propio rey Jorge III, fascinado por el hallazgo, lo nombró caballero y astrónomo real en 1782. Durante décadas, este lejano gigante permaneció sumido en el misterio y poco se sabía de él más allá de su solitaria existencia. El verdadero y asombroso descubrimiento ocurrió en 1986, cuando la sonda Voyager 2 se adentró en los misteriosos dominios de este enigmático planeta. Se convirtió en la primera y única nave espacial en lograr una épica travesía hacia los confines del sistema solar, visitando a los 4 gigantes gaseosos. La legendaria Voyager 2 despegó desde Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, el histórico 20 de agosto de 1977. Y tras casi 9 largos años de viaje, por fin alcanzó Urano. Para lograr esta hazaña monumental, la nave aprovechó la descomunal fuerza gravitatoria de los colosos del sistema solar, Júpiter y Saturno. Cada uno de estos gigantes, con su brutal gravedad, impulsó con violencia a la pequeña sonda espacial. El resultado fue brutal. Su velocidad se disparó y su trayectoria cambió de forma radical. La nave realizó 2 giros extremos antes de llegar a Urano el 24 de enero de 1986. Gracias a estas maniobras extremas, la Voyager 2 llegó a Urano muchísimo más rápido que si hubiera dependido solo del impulso terrestre. De lo contrario, este viaje habría tardado unos eternos 30 años. Al pasar cerca de Urano, la Voyager 2 desveló secretos impactantes sobre este lejano mundo. Casi todo lo que sabemos hoy se obtuvo en unas pocas y frenéticas horas, mientras la sonda pasaba a solo 81.500 kilómetros de sus densas nubes a la brutal velocidad de 46.000 kilómetros por hora. Sus cámaras, girando sin parar, capturaron imágenes inéditas del planeta y sus lunas, siguiendo un plan programado al milímetro. Durante este encuentro, el eje de Urano, extrañamente inclinado, apuntaba directamente hacia el Sol. Por eso, las imágenes solo revelaron su misterioso hemisferio sur, el único iluminado en ese momento. Las fotografías sacaron a la luz 10 lunas ocultas hasta entonces y capturaron con un detalle asombroso a sus 5 satélites principales. La sonda también detectó por primera vez su extraño campo magnético, revelando los secretos de su magnetosfera. Como el resto del sistema solar, Urano nació hace unos 4.500 millones de años a partir de una colosal nube de gas, polvo y hielo que colapsó en un disco giratorio. La cantidad de materia fue tan destructiva y masiva que permitió a estos gigantes alcanzar tamaños verdaderamente colosales.
Los científicos creen que la gran diferencia entre los gigantes de hielo Urano y Neptuno y los titanes de gas Júpiter y Saturno se debe a un nacimiento totalmente distinto. A diferencia de otros gigantes, Urano esconde un corazón de roca pura en lugar de gas. Este núcleo rocoso se formó primero, atrapando después el hidrógeno, helio y metano que hoy asfixian su atmósfera. El calor interno de su núcleo domina por completo su clima extremo, ignorando el débil calor de un sol lejano situado a casi 3.000 millones de kilómetros. Urano posee una estructura interna única y desconcertante, diferente a cualquier otro gigante. Aunque faltan misterios por resolver, los científicos han logrado diseñar un modelo fascinante de su interior. Aunque es algo más grande que Neptuno, su masa es menor, lo que confirma que Urano es un mundo hecho de hielo, amoníaco y metano. El hidrógeno y el helio son solo una fina capa en este coloso. El resto es pura roca sólida que da forma a su enigmático núcleo. Un interior misterioso que hoy por hoy solo podemos intentar descifrar desde la distancia. Debido a su bajísima densidad, se cree que en su mismísimo corazón se oculta un núcleo rocoso, un núcleo de puro silicato, hierro y níquel. Este núcleo ocupa apenas el 20% de su radio, pero su diámetro es 1,5 veces el tamaño de nuestra Tierra. Rodeando este centro se extiende un manto líquido colosal que devora el 60% de la estructura planetaria. Una mezcla caótica de hielo de agua y roca fundida. Pero cuidado, este hielo no tiene nada que ver con el que conoces. El manto arde a 5.000 grados Celsius bajo una presión verdaderamente aplastante. Este cóctel de agua, metano y amoníaco existe en un estado exótico y aterrador, el hielo superiónico caliente. Olvídate del hielo sólido, es un fluido denso e hirviente, una sopa extrema de agua, amoníaco y metano. Este plasma altamente conductor es conocido por los científicos como el océano de agua amoniacal. Más arriba nos topamos con un océano global de hidrógeno líquido y una atmósfera asfixiante que ocupa el último 20% del planeta. Pero aquí viene lo más loco. Algunos modelos sugieren que Urano podría no tener ningún núcleo sólido. Si esto es real, el planeta sería como una gigantesca bola de nieve derretida, una densa mezcla de líquido y hielo envuelta en gas. La química de Urano es radicalmente distinta a la de Júpiter o Saturno. Aquí el hielo domina por completo sobre el gas. Por eso, con toda razón, lo llamamos el gigante helado. Y atención, este mundo no tiene una superficie sólida donde pisar. A medida que desciendes, el gas atmosférico se comprime hasta convertirse en capas líquidas profundas. Es imposible trazar una frontera real, por lo que la ciencia define su superficie donde la presión alcanza un bar. Todo lo que queda por encima es pura atmósfera. Olvídate de caminar sobre Urano o de aterrizar una nave allí. Simplemente nos hundiríamos en el abismo. Cuando la sonda Voyager 2 se aproximó a este gigante, su misión principal era descifrar los secretos de su atmósfera. La nave logró medir con precisión las dimensiones de este coloso. Su diámetro ronda los 51.000 kilómetros, 4 veces más grande que nuestro propio planeta. La capa superior de su atmósfera, un cinturón de nubes de 7.000 kilómetros de espesor, envuelve el planeta. Este aire alienígena contiene 84% de hidrógeno, 14% de helio, 2% de metano y trazas de gases letales como el cianuro de hidrógeno. Sorprendentemente, la parte más externa de esta atmósfera es sumamente translúcida. Ese hipnótico tono azul verdoso de Urano se debe a que el metano absorbe por completo la luz roja del Sol. Usando filtros especiales, la Voyager 2 capturó misteriosas bandas de neblina sobre el polo sur, que entonces apuntaba directamente al Sol. Una densa bruma creada por la radiación ultravioleta al golpear los gases de la atmósfera. En las capas más altas flotan nubes blancas y brillantes, formadas probablemente por escarcha de metano. Uno pensaría que debido a esta extraña inclinación habría una diferencia de temperatura brutal entre el lado iluminado y el oscuro. Cualquiera esperaría que el polo bañado por el sol durante décadas fuera un infierno comparado con el hemisferio oscuro. Pero increíblemente, no ocurre absolutamente nada de eso. Las mediciones térmicas en la atmósfera superior de Urano, capturadas por la sonda Voyager 2 en pleno solsticio, revelaron un enigma desconcertante.
Las temperaturas en los polos y en el ecuador eran prácticamente idénticas. Algo imposible. Esto demuestra la existencia de un misterioso mecanismo que distribuye el calor por todo el planeta. Todas las teorías previas sobre su clima colapsaron por completo. Se creía que el polo expuesto al sol absorbería todo el calor de forma ininterrumpida. Los científicos esperaban que el aire cálido de este polo ascendiera hacia el ecuador para luego enfriarse y hundirse en el lado oscuro del planeta. Pero la realidad destrozó esta teoría. El caótico clima de Urano se rige por su brutal rotación. Sus bandas de nubes corren de oeste a este, un patrón casi invisible debido a la densa y homogénea neblina que envuelve al planeta. Detectar estas tormentas fue un desafío extremo. Solo unas pocas nubes blancas de metano flotan en ese abismo congelado, soportando temperaturas espeluznantes de menos 200 grados Celsius. Urano, al igual que los gigantes Júpiter, Saturno y Neptuno, habita en los confines helados del sistema solar. En este desierto helado, las temperaturas son extremadamente bajas y uniformes. De hecho, la diferencia térmica entre el ecuador y los polos es de apenas 4 grados Celsius. Durante el paso de la sonda, los termómetros fluctuaban entre los escalofriantes menos 208 y menos 212 grados Celsius. Un enigma absoluto que dejó perpleja a la comunidad científica. Pero el misterio no termina ahí. Urano desata vientos huracanados de hasta 580 kilómetros por hora. Lo más desconcertante es que en el ecuador, estas corrientes soplan en dirección contraria a velocidades que superan los 350 kilómetros por hora. ¿Por qué ocurre esto? Nadie lo sabe. Aunque Neptuno está más lejos del Sol, Urano ostenta el título del planeta más frío del sistema solar, alcanzando un récord extremo de menos 224 grados Celsius. Este frío infernal domina tanto el lado diurno como el nocturno. ¿Cuál es el origen de este frío extremo? Algunos culpan a su inclinación radical. Otros sospechan de una colisión apocalíptica en el pasado que despojó al planeta de su calor interno, apagando su núcleo para siempre. Mientras que otros gigantes como Neptuno irradian más del doble del calor que reciben, Urano está prácticamente muerto por dentro. Emite menos calor que la Tierra. Un misterio sin resolver que desafía la física. ¿Estará su calor atrapado para siempre bajo su impenetrable atmósfera? Una extraña capa atmosférica con química alienígena podría ser el gran escudo. El planeta no emite calor, ocultando bajo un frío absoluto el verdadero e infernal fuego de su núcleo. Pero si sus entrañas arden como las de otros gigantes, océanos de agua líquida podrían esconderse en su abismo. Esto convierte a Urano en un candidato secreto para albergar vida extraterrestre. El 10 de marzo de 1977, mientras Urano eclipsaba una estrella, los astrónomos presenciaron un apagón inexplicable de 1 minuto. De pronto ocurrieron otros 4 misteriosos eclipses aún más cerca del gigante. Segundos después, la misma estrella volvió a parpadear 5 veces de forma inexplicable. Así se reveló el secreto mejor guardado, los anillos de Urano. En aquel instante detectaron 9 anillos ocultos. Hoy sabemos que son 13 estructuras colosales. El más lejano flota a más de 72.000 kilómetros de distancia. Todos admiran a Saturno, pero casi nadie sabe que otros gigantes esconden joyas similares. Júpiter, Urano y Neptuno también poseen sus propios anillos. Quizás no sean tan brillantes, pero su existencia es 100% real. A diferencia del brillo de Saturno, los anillos de Urano son de una oscuridad absoluta. Sus partículas reflejan apenas el 2% de la luz, como el carbón. Su verdadera composición química sigue siendo un enigma total para la ciencia. No son de hielo puro como los de Saturno. Son tan oscuros que superan la negrura de sus propias lunas. Esto sugiere una mezcla de hielo y una extraña materia oscura y misteriosa. Podría tratarse de materia orgánica carbonizada por la radiación extrema del campo magnético del planeta. Tal vez sean los restos calcinados de lo que alguna vez fueron sus lunas internas. Verlos desde la Tierra es casi imposible. Solo los telescopios más potentes logran captar su débil rastro. Están formados por escombros oscuros que van desde diminuto polvo hasta rocas de varios metros.
Los científicos los bautizaron con letras del alfabeto griego según su distancia al planeta. Alfa, beta, gamma, delta, épsilon. Una corte de gigantes invisibles. 13 anillos únicos separados por abismos vacíos y con colores que desafían la lógica. Los expertos aseguran que estas estructuras son extremadamente jóvenes. Tienen menos de 600 millones de años de existencia. Nacieron del cataclismo de una luna destrozada por un choque brutal o por la gravedad del gigante. Pero el rasgo más impactante de Urano es su hipnótico color. Ese tono azul verdoso nace de una densa atmósfera de hidrógeno, helio y un ingrediente clave, el metano. El metano actúa como un filtro cósmico que refleja únicamente la luz azul. Al recibir la luz solar, el metano devora los tonos rojos y expulsa los destellos azules al espacio. Así es como se viste de gala este mundo helado. Urano brilla con un tono pálido y misterioso, dando la ilusión de que el planeta resplandece con luz propia. Investigadores sugieren que una densa mezcla de hielo, ácido sulfídrico y compuestos fotoquímicos oculta los secretos de Urano bajo una densa niebla. En su atmósfera, el metano se condensa al ascender, creando una bruma impenetrable. Esta densa capa absorbe la luz roja y refleja un azul verdoso hipnótico y fantasmal. A diferencia de otros gigantes gaseosos, la atmósfera de Urano es extrañamente pacífica, incluso comparada con la de Neptuno. Cuando la sonda Voyager 2 se acercó, solo detectó 10 tenues bandas de nubes. Esta quietud sepulcral se debe a una alarmante falta de calor interno. Urano parecía un planeta dinámicamente muerto. Pero el gigante despertó. Años después, el telescopio Hubble reveló un cambio estacional drástico que desató el caos meteorológico. En 2006, los científicos se sorprendieron al capturar un vórtice oscuro gigante. Tras 42 años de oscuridad, el calor solar comenzó a calentar su superficie, desatando tormentas monstruosas 7 años después de su equinoccio. Y el misterio no termina aquí. En las profundidades de Urano llueven diamantes reales. La presión extrema y las temperaturas brutales aplastan el carbono y el hidrógeno, creando gemas preciosas que caen como lluvia hacia el núcleo sólido del planeta. Experimentos de la Universidad de California han demostrado que el metano se descompone bajo esta presión descomunal, convirtiéndose en un tesoro literal en el corazón del planeta. Urano es un mundo alienígena sin igual. La última vez que la humanidad lo visitó fue en 1986 con la Voyager 2. Desde entonces, este coloso helado de hidrógeno, helio y metano sigue envuelto en el misterio. La urgencia por descifrar sus enigmas ha llevado a la Academia Nacional de Ciencias de a instar a la NASA a lanzar una misión urgente para 2034. ¿Por qué estos gigantes helados abundan en la Vía Láctea? ¿Por qué es el planeta más frío del Sistema Solar? ¿Y qué cataclismo inclinó su eje de rotación de forma tan extrema? Si despegamos a tiempo, el viaje tardará 12 años. Una odisea espacial diseñada para la próxima generación de científicos. El viaje a Urano no solo revelará el origen del Sistema Solar, sino los secretos más oscuros de toda la galaxia. Este es, sin duda, el planeta más insólito y misterioso de nuestro vecindario cósmico. Aún nos queda un abismo de incógnitas por resolver sobre este indomable gigante de hielo.